Capítulo 8. Nosotros somos células, moléculas y átomos, es decir, energía. Nuestra realidad absoluta solo existe en apariencia, por el reflejo de energía que irradia nuestros átomos. Es un hecho real que nuestro cuerpo está formado de energía y que siendo esta fuerza invisible no podamos verla, solo observarla con nuestra mente. La física cuántica nos está expresando que si somos energía, no podrá ser tratada la diabetes como materia, es decir, como síntomas y signos, ya que estos son el resultado de reacciones endócrinas que degeneran órganos, aparatos y sistemas en su fisiología química, crónica y degenerativa. Basta decir que en la actualidad, cuando manejan los signos y síntomas de la diabetes, no están tratando la diabetes en sí, cuánticamente hablando, sino sus causas y consecuencias. Tan real es este fenómeno que pasan 20 años de control diabético y el paciente muere siendo diabético y jamás responde a la insuficiencia real o gangrena con los medicamentos usados en estas condiciones orgánicas. En el caso de la diabetes, esto es una manifestación física-química que los médicos lo observan como causa y consecuencia de una información. Por consiguiente, si es física, no podrá ser información y los resultados de su manejo no podrán revertir la diabetes como cuadro puramente cuántico. Si están tratando solo signos y síntomas que corresponden a desequilibrios físicos y no de la información que proviene de campos de fuerzas móviles invisibles de energía. La información se forma en la dimensión de la conciencia infinita, que precede a la energía y materia. La ciencia médica, que se aventura a manejar diabetes, debe ser lo que realmente está manejando, ya que las unidades de información de la diabetes crean la realidad de este padecimiento y no las unidades de materia y energía, que son las que transfieren a la resistencia a la insulina, gangrena, desprendimiento de retina, etc. De manera que revertir diabetes es hacer uso real de la medicina cuántica, que profundiza las partículas más pequeñas de la materia y la energía de conciencia de unidades de información que pueden ser observadas y modificadas con tan solo crear pensamientos a sentimientos que den forma a los movimientos de las proteínas en el ADN, donde están los genes que son modificados por la transcripción de las percepciones del medio ambiente, como creencias que llegan a abrir la llave de la recepción y efector de sistemas que perciben la información consciente en cada célula. Desde el extremo infinito de la conciencia superior, transmite por la mente consciente, penetra las redes neuronales de los grandes centros ejecutivos cerebrales, para poder, por medio de la señalización de tormentas sinápticas, se alteren las cadenas del ADN, que van a mantener apagados los genes correctos de la insulina. La inteligencia consciente de las moléculas de insulina son influenciadas por el mundo físico y epigenética, formas de pensar en ese entorno, para responder a las cargas de energía según el modo de comportarse las proteínas del ADN desde la esfera prefrontal cerebral del lóbulo izquierdo, donde la conducta de los movimientos que ejercen las proteínas van a ser la respuesta de cómo se modifiquen los genes en la cadena de las moléculas de insulina. Es un verdadero arte de cambiar, ya que cambiar es quitar la mente del cuerpo y ponerla otra vez en el cerebro. Así lo expresa el neurobiólogo Joe Dispenza, y muchos
tienen de razón los diabéticos al decir que su patología no es curable. Pero en realidad, su razón de decir que no es curable su diabetes, ¿es cierto? Ya lo he descrito en otros de mis libros, que la verdad convence a la razón si ésta existe. ¿Cómo puede el sistema endocrino obedecer a la mente para cambiar los circuitos de la memoria y revertir la insulina normal? Por su poder infinitos e inteligencia molecular de la insulina, diseño inmune que es un rasgo del sistema nervioso en su formación genética, del ectodermo embrionario. ¿Memoria infinita? La neurología no le concibe como tal, que las memorias sean infinitas, sino que se forman de acuerdo a las experiencias de las emociones vividas del individuo, ya que para este acontecimiento se requiere que se vayan creando nuevas neuronas, según el tipo de memorias. Aunque se conoce neurológicamente que algunos tipos de memoria se pierden también, se ha observado que otras se recuperan, sea porque las neuronas se crean nuevas o se activen el mecanismo que las ejercitan. Los átomos como energía inteligente. Analicemos esto. ¿Sabemos cuántos latidos de nuestro corazón en un minuto? ¿Cuánta sangre bombea en una hora? ¿Y cuáles son los reflejos nerviosos que hacen funcionar cada cavidad cardíaca? Pero, ¿dónde tomo esta inteligencia para realizar su trabajo hasta que fenece la vida del individuo? Podríamos decir anatómicamente del nervio vago o neumogástrico. En parte sí, pero el cerebro también participa de ese automatismo cardíaco. ¿Qué hay más allá de esa inteligencia? ¿Capacidad fisiológica? Cada célula cardíaca posee inteligencia de energía e información cuántica, que está en las proteínas del ADN, que son la misma inteligencia que posee el nervio vago. Cada contracción cardíaca, cada expulsión de la sangre del corazón requieren energía automática, que gracias a la sinapsis del nervio vago, solo se explica que sea por información infinita, y esta viene del ADN de cada célula participante. Cada célula de nuestro cuerpo lee la inteligencia del cerebro. ¿Cómo qué propiedades? Como dice el biólogo Bruce Lipton, con el cerebro de la célula, que es la membrana celular, el diabético debe saber que la membrana de la célula tiene poros, canales de transporte, que tiene miles de receptores sobre ella y que le permiten seleccionar las sustancias que han de entrar a la célula para su nutrición. También, el diabético debe saber que nuestro cuerpo es una máquina de producción de proteínas. Cada pensamiento, emoción, sentimiento generan energía en condiciones positivas, pero en el caos de la diabetes no es así. El daño al sistema inmunológico, pero de energía, y esta es la razón por la que la debilidad manifiesta en estos pacientes han perdido fuerza muscular, grasa, glucosa y oxígeno, lo que los lleva de continuo a un estado de polineuropatía y más desórdenes fisiológicos, y el paciente desconoce que es debido a que crónicamente se acentúan una información desordenada, y estoy describiendo que la falta de información es la que agrava la diabetes. Lógico es que deberían tratar la información desordenada los médicos y no las altas glucosas en sangre. Quizás algunos de los diabéticos conozcan que nuestro organismo está constituido por más de 50 billones de células y casi todas tienen dificultad de metabolizar la glucosa que entra en ellas.
y creo que mi propósito de escribir esta obra es llevar a cada diabético que le interese al conocimiento de que neurológicamente nuestras células, que en su conjunto forman órganos, aparatos y sistemas, que responden al medio interno y externo, bajo una ley neurológica que se demuestra que la intuición es el razonamiento inconsciente, propiedades que tienen todas las células del organismo. Por un momento, deseo llevar a los diabéticos a una meditación de que la salud no es la mera ausencia de la enfermedad, sino que él debe considerar que su cuerpo se halla más allá de este cuerpo materialista. El dolor y el sufrimiento para el diabético es mucho más preocupante saber cómo manejarlos, que conocer qué son los átomos, las moléculas y los neutrones de su organismo, ignorando que esas partículas son el motivo de su dolor y sufrimiento. Que si no se les explica la información cuántica requerida, nunca sanará de su patología. Pero, ¿quién se lo explicaría? Eso es lo incurable de la diabetes. La medicina convencional ve tan solo los resultados e intenta tratar lo que ella ve, es decir, los síntomas y los signos orgánicos, pero lo cuántico, partículas de materia, no. Si un médico tratara la sanidad de un diabético, tendría que comprometerse con la medicina cuántica, la neurociencia epigenética, la neuroplasticidad cerebral y medicina ortomolecular, lo que llevaría a un inmenso trabajo y posiblemente desistiría al ver que es mucho trabajo y responsabilidad para él. Y si lo pudiera comprender conscientemente que las ciencias encargadas de sanar la diabetes no garantizan que sus aplicaciones de cada una de ellas, el paciente pueda sujetarse al cumplimiento de su atención. Porque la sanidad exige una disciplina que él no está acostumbrado a cumplir. Desde ahí, el médico estaría desalentado para intentar tal propósito. Capítulo 9. Esto es la diabetes. Si al paciente se le dice que su diabetes no es curable, su mente convierte esta creencia negativa en un dogma. Padilla. El estrés de la vida cotidiana en los países desarrollados y subdesarrollados y el tipo de alimentación altamente contaminados, junto con el sedentario, la obesidad y el síndrome metabólico, se han ido convirtiendo en los factores causantes como el campo propicio para el desarrollo de esta patología. La medicina tradicional ha reconocido que el estrés, el sedentarios, la obesidad son las principales causas de aparición de la diabetes, porque los estudios epidemiológicos así lo demuestran. Desde el tiempo de Hipócrates ya se conocía la diabetes, y los médicos de esa época la identificaron como una patología con sed intensa y aumento de la micción. Hoy, los factores ambientales han acrecentado que esta patología ya alcance cifras lamentables de más de 360 millones de diabéticos en el mundo. En mi experiencia profesional, sí es interesante ver que los factores predisponentes influyen en el mundo físico y epigenético. Como veremos en este capítulo, es muy importante que el diabético sepa lo que es diabetes, porque durante el desarrollo de su patología, en la parte inconsciente de su mente, sabe que su enfermedad no será curable, sin darse cuenta que no existe ninguna teoría de la incurabilidad diabética. Mas, sin embargo, él ha adoptado el dogma que ha cambiado toda su expectativa de vida, donde sus creencias solo le permiten ver su pasado en donde está fundada su teoría de incurabilidad. Pero existe una teoría
que demuestre que la diabetes no es curable? Un verdadero dogma se ha perpetrado en su memoria, la actividad epigenética de que jamás será sanado, que para él no existe el presente ni el futuro en su manera de percibir el entorno de su vida. Después de comprobar que por más de 15 años acude con su facultativo, el cual siempre prescribe los mismos fármacos, y bajo la más oscura resignación de su mente, continúa observando cómo va perdiendo la visión, su marcha, aparición de las infecciones recurrentes, la intolerancia gástrica a sus fármacos hipoglucemiantes, la terrible fatiga crónica, la baja autoestima, sin faltar su depresión, y muchas alteraciones que inclusive son somáticas, otras hormonales, pero todo ello lo atribuye a su patología, la cual aprendió a vivir su estado diabético. ¿Cuál es la mentalidad de vivir positivamente para él? ¿Cuáles son los fármacos que revertirán su diabetes? Su insuficiencia renal. ¿Qué alivio hay cada que pisa un hospital para ser dializado? ¿Existe una esperanza de ser sanado? ¿Cree él en una posibilidad de ser sanado? ¿Esto es la diabetes? No, de ninguna manera. Como lo voy a probar en el resto de este capítulo. Estoy comprometido a demostrar qué es la diabetes, bajo la más alta perspectiva científica, de lo que la medicina cuántica enseña para que estos pacientes vean de frente su realidad clínica. Como no es igual ser llevados por un camino erróneo a ser tratados epigenéticamente, con un control bioquímico de laboratorio, donde ellos mismos analicen su futuro terapéutico y que haya un restablecimiento hormonal de esta patología. ¿Dónde inicia la diabetes hormonal? ¿Dónde inicia la diabetes cuántica? Interesantes cuestiones que el paciente aún no se da cuenta, porque la diabetes está en su mente, como algo oscuro y brutal, que no permite una esperanza ni corporal ni mental. Lo que resta del capítulo, intentaré dar una información que lleve al conocimiento claro a cada dolor y sufrimiento de estos enfermos. Una elevación de glucosa, azúcar en sangre mayor de 140 miligramos por decilitro, no es diabetes, sino un signo químico de alarma, que todo un grande sistema de sustancias químicas y hormonales han perdido su ordenación biológica o bioquímica. Por falta de información, y como ya lo he descrito en capítulos anteriores, todo inicia por un desorden entre mente y el sistema endocrino, y por ocurrir en una interfaz entre mente y materia. Lo mismo ocurre en la pérdida de la sensibilidad de miembros, la presencia de gangrena, que pasará a la medicina contemporánea. Son signos y síntomas graves, que demuestran un control pésimo de la glucosa crónicamente, porque el médico lo entiende que todas estas complicaciones han surgido de que se han presentado falla como la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hiperglicemias, etc. Y que todo se lo atribuye a la diabetes, con su mal metabolismo de la glucosa. Por consiguiente, el paciente, para él, eso es diabetes. Siendo llevado por un camino erróneo, ignora que existe hoy en día la medicina cuántica, que puede ofrecerle mejores estilos de vida y reversión de lo que algunos de sus órganos ya habían perdido de su fisiología. Hoy, la ciencia médica ve la curación de esta enfermedad como un fenómeno biológico, que depende de la creatividad biológica. ¿Esto es diabetes?
no es todo, porque se ha tomado a consideración la parte de información cuántica y la materia que, como vamos a explicarlo, iniciaremos porque el paciente se adentra a lo que es el campo de información magnética, de infinitas posibilidades, de una inteligencia universal, que es de ahí donde proviene su etiopatogenia. En la vida del hombre, día a día es muy curioso que la teoría de la sanidad diabética no se le preste la atención requerida y que se ignore. Aún más sorprendente es que en la medicina cuántica no sea aplicada en el manejo de la diabetes. En la antigüedad, la cura de la diabetes ya era practicada y que hoy en día es científica esta práctica. Y es una realidad que el diabético no la conozca. La razón está muy clara. No se desea que sea aplicada porque tiene que ver la física cuántica. Los descubrimientos científicos sirven al hombre, pero lo que se ha venido encubriendo de esta teoría es que no se hable de que estos pacientes se enteren que existe en una doble energía basada en el desdoblamiento del tiempo, ya que existen dos energías en el cuerpo, una positiva y otra negativa, y que se transcriben en el paciente a través de la energía y la materia. Qué difícil es entender esto para el diabético. Se sabe que cada energía en la diabetes es diferente, la positiva y la negativa, porque tienen que ver con encender o apagar los genes. En la diabetes tiene sus propias teorías que lo explican el modo de revertir esta patología. Sanidad diabética se manifiesta porque los pacientes recuperados solo usaron esa energía en el tiempo de reparar los pensamientos que estaban inactivos en las redes cerebrales que ejecutan la memoria cuántica del páncreas, ya que solo recuperaron el valor cuántico que ya estaba ahí en ellos, solo que los volvieron a activar. Eso fue una realidad para los pacientes que alcanzaron esa información. Y que esa información reactiva los genes apagados en el sistema inmunológico de la diabetes, gracias a la inteligencia de cada partícula, porque tienen esa capacidad de apagarse y encenderse, según la información que mueve las proteínas del ADN en la insulina. Resulta ser un tiempo nulo desaparecer la diabetes cuando el médico usa la medicina cuántica en una energía infinita de posibilidades, que es la que realmente usa el médico para revertir la diabetes. Porque el tiempo transcurrido para sanar es imperceptible, esperando el fenómeno, esperando el enfermo con sus unidades de información negativas cuánticas del sistema inmune, y al mismo tiempo, siendo enfermo, usó el mismo tiempo para sanar. Así que el tiempo que estuvo enfermo era doble al que estaba funcionando todos sus órganos, aparatos y sistemas. Y que al desaparecer la diabetes, fue nulo ese tiempo usado para revertirla. ¿Eso es la diabetes? ¿Una ley científica de cambio de tiempo? Eso es la diabetes. Por eso, su médico le dice a su diabético que no será curado. Existe una ley científica que el médico conoce, que aplica a su paciente diabético. Puede sanarlo. Luego el médico debe darle ese conocimiento a su paciente. Pero el médico sabe que el diabético no tiene tiempo de utilizar esa energía, porque es un tiempo doble, imperceptible. He ahí el problema. Pero hoy, la medicina cuántica está utilizando otra metodología curativa, basada en esa misma ley científica cuántica, que inconscientemente cambia el tiempo, que para el diabético es imposible por medio de los factores de transferencia, que se explicarán en otro capítulo de esta obra. Capítulo 10. El desarrollo de la diabetes cuántica. El organismo, antes de ser diabético,
¿Dónde estaba esa patología? Es un signo de nuestros tiempos en que debemos estar preparados para recibir la información. Chopra. Todo lo que inicia tiene un principio, de información, memoria y tiempo y espacio. Y hablando de la física cuántica, esta se originó por leyes de unidades de información en un espacio infinito. Es imposible de concebir que cada acontecimiento cuántico ocurre a la velocidad de la luz. Y algo más extraordinario, aunque es que la materia y energía son una misma cosa en sus manifestaciones distintas, energía igual a masa. Física cuántica pura para entender la sanidad diabética. Es una inteligencia universal eterna que se establece en el campo cuántico de energía de toda realidad física. La inteligencia, la energía son realidades físicas que se pueden demostrar por múltiples experimentos. Redes de inteligencia, energía e información que existen más allá del espacio y el tiempo cuántico, en donde existen todas las posibilidades. Estas posibilidades podemos hacerlos que se materialicen por medio de nuestros pensamientos, como lo demuestro en este capítulo, donde estaba la diabetes antes de iniciarse en el organismo. Los diabéticos deben observar lo que la materia y la energía revolucionan la mente de estos pacientes. Para mis pacientes, la diabetes ha sido una enfermedad curable y vino a ser el padecimiento que cambia la mentalidad del paciente. Hoy la materia cuántica puede revertir genéticamente la insulina afectada del páncreas. ¿Cree usted que la verdad convenza a la razón? Para entender dónde estaba la diabetes antes de iniciar su patología, debemos llevar claro cada proceso científico por el que se desarrolla. Cada fenómeno que ocurre en el espacio y el tiempo lleguen a conciencia, característica de la inteligencia, y así que nuestros pensamientos que son conscientes se transforman en sentimientos hasta lograr un estado de ser. Vean estos diabéticos lo que va a ocurrir en esta patología, prediabetes, en mente y cuerpo. La realidad no es más que una fuerza electromagnética en diferentes presentaciones los unos y los otros. Ciclos expresados en fuerzas invisibles que actúan y responden. Los diabéticos deben comprender que su patología procedió de una información que tomaron solo por un pensamiento que llega en su mente en forma de energía y que ésta se conecta a la mente como no materia y que al observar esa energía como los neurotransmisores cerebrales cambiaron la fuerza cuántica a materia, moléculas que se convirtieron en hormonas y responde el sistema inmune para crear citoquinas que a la respuesta de dopamina realizan fuertes descargas de hormonas cerebrales que al enviar señales al páncreas hizo descodificar la molécula de la insulina para iniciar la diabetes. Por cada señal negativa de los genes diabéticos, crean moléculas de insulina que no elimina la glucosa en sangre. El diabético no alcanza a comprender lo que es la física cuántica, la medicina cuántica, y le resulta muy complejo para él aceptar lo que es el campo cuántico de información magnética, donde yace la diabetes antes de iniciarse en el paciente. Es lo difícil y gravoso, ya que estos conocimientos no fueron escritos para él, y son cuestiones que competen a la ciencia médica exclusivamente. Aunque los médicos manejen estos conceptos científicos, bioquímicos, y que al paciente solo le benefician el que el médico los prescriba, no dejan de juicios médicos que él los ordenará para beneficio de cada paciente y cada especialidad de la medicina, saber ordenar la diabetes en cada estadio, etapa y fase.
para el punto de partida de la sanidad. La biología molecular y la neuroplasticidad cerebral pueden explicar cómo la diabetes alcanza la polineuropatía, la dislipidemia, resistencia a la insulina, el síndrome metabólico y demás trastornos. Ellas permiten se comprenda por qué toda esta patología está ligada al medio entorno mental, que se contacta con la mente, sistema nervioso y aparato inmune. La diabetes no es más que millones de unidades de información que crean la realidad de las unidades de energía y materia que entra a la mente, consciente por la interfase de información-espacio, que al reunir las condicionantes de la enfermedad, el diabético atrae la información, porque la materia que él tiene para ser diabético puede transformarse en energía, que las propias partículas que encenderán los genes del ADN fueron recibiendo las señales externas ambientales, estrés, mala autoestima, fatiga, obesidad, etc. Que de la manera de pensar, actuar y sentir, ya este paciente tenía esos caracteres ambientales y psicológicos para desarrollar diabetes. El campo de infinitas posibilidades que contiene esa fuerza de energía están relacionadas por la inteligencia emocional del estado consciente, que va a condicionar reflejos, que por medio de la experiencia, emociones, sentimientos, crean patrones moleculares de proteínas que con sus movimientos les puede permitir cambiar su conducta. Lo que la epigenética nos dice como el ADN, sufre alteraciones en sus cadenas de péptidos que van a cambiar la molécula de insulina, bioquímicos hormonales y del carácter del paciente, cuando a él se le ha dicho que su diabetes no será curada. ¿Qué efectos neurológicos produce en la conciencia del paciente saber que su patología es mental? La información desordenada que forma la diabetes son campos de fuerzas móviles invisibles. ¿Qué sabe el diabético de ello? ¿Sabe que sus pensamientos crean su realidad? ¿Sabe el diabético por qué causa sus hormonas, su fisiología, su química son causantes de su modo de pensar, sentir y actuar? Esto es medicina cuántica y no convencional. Si él desea crear una nueva personalidad, tendría que cambiar sus pensamientos. ¿No lo cree? Los pensamientos diabéticos contienen energía que no permiten sanar al paciente cuando se le dice que ya es curable esta enfermedad. Si a diario ve su problema diabético, pero no su solución, ¿cuándo la verdad convencerá su razonamiento de incredulidad? Usted comprenderá que no es una realidad que se pueda asumir fácilmente. Primero está la dificultad en comprenderla, luego en concebirla y luego el proceso de interiorización es muy profundo. No acepte esa realidad porque atrás está una relación mente-conciencia que mantiene una idea de incurabilidad, porque aún continúa obedeciendo las señales externas que la información, por la energía cuántica que acomoda la energía a la materia o partículas que mantienen los genes en el ADN, las cadenas de nucleótidos, con la información negativa, que es lo más complicado en esta patología, de ordenar en la diabetes para que el médico que intenta sanar a un diabético, al ordenar la diabetes, es porque hubo un cambio de creencias en el paciente, en que cambió su mentalidad del pasado con una nueva visión positiva, que le permitió salir de su mundo, ver el presente, con una visión de nuevas creencias que encendieron nuevos genes, con nuevas energías y por consiguiente nueva salud. Un cambio de nueva energía se relaciona con nuevos pensamientos y sentimientos y emociones que revierten a todo el sistema inmune.
La emoción está cargada de energía, donde cada onda que se expande en el sistema inmune le da intuición a las células para que por medio de la percepción de energía que entra a ellas, abra la llave de la interconexión de las proteínas receptoras y que abre la llave de las proteínas efectoras para que la información que transporta los neuroreceptores puedan identificar la insulina nueva que entra al citoplasma de la célula para ser metabolizada la glucosa que entra a ella. ¿Cómo se forma la energía que revierte la diabetes? ¿Es química? ¿Endocrina? ¿Metabólica? ¿Energía o información? La incongruencia de la curación diabética puede ser remitida esta patología. Si la diabetes ya es curable, sigue habiendo diabéticos por el desconocimiento de cómo la inmunodeficiencia no es manejada como ello se requiere. El paciente desconoce que los sentimientos, emociones, decisiones, alimentación inadecuada, el estrés, los conflictos psicológicos, las conductas negativas, la fatiga crónica que desarrollan estos pacientes son señales genéticas que mantienen activos los genes que hacen incurables esta patología. Desconocimiento médico o del paciente. Existen dos especialidades médicas que el paciente desconoce por completo, que sanan su diabetes y que, a decir verdad, su médico nunca se lo hará entender, ya que requiere de involucrarse con la biología de las creencias, la epigenética, la neurociencia, la psiconeuroinmunología, la medicina ortomolecular, la plasticidad cerebral, ciencias que por supuesto le son difíciles de explicar al paciente en su consulta, y estas son la epigenética y la neurociencia. Lo incongruente de su salud es que si el paciente no lo sabe y debería terminar con su diabetes, el propio paciente rehúsa ser curado. Es porque la conducta de estos hábitos permanecen activos, enviando señales a los genes del ADN sano, de una manera inconsciente, para no cambiar esas señales en la parte del subconsciente cerebral. Pasan los años y cree que el dolor y sufrimiento son propios de su vida. Ya no hay sentido de intentar recuperar las condicionantes de salud porque las desconoce. Asociar dolor físico y social es una práctica común en nuestro lenguaje. Sin embargo, investigaciones recientes han revelado que ambos tipos de dolor comparten más similitudes de las que comúnmente se piensa. Existen trabajos que analizan la asociación entre dolor físico y social, destacando las similitudes físicas y psicológicas de ambos tipos de dolor. Evidencia observacional, farmacológica y neuropsicológica sugiere que los procesos correspondientes al dolor físico y social comparten también bases conductuales, experienciales y neurales. Hablando de sanidad diabética, son muchos los factores que parecen interponerse a la sanidad, pero no es así como se presenta este panorama, ya que la diabetes es inmunológica. Revertir este sistema no es fácil. Son 100.000 millones de neuronas en el cerebro, que cambiarán las ondas de energía de las percepciones de las creencias, de las señales del medio ambiente. El médico debe saber que una mente condicionada es la fuente de todo sufrimiento del mundo. Ese es el motivo de la incurabilidad. Ningún hipoglucemiante sana, solo alarga el dolor y el sufrimiento, porque está al servicio de la tecnología. Como reacción adversa de estos medicamentos es alterar la fisiología del metabolismo de las proteínas y grasas y por consiguiente el desorden de la estimulación y excitación endocrina de hormonas que harán más letal el metabolismo de la glucosa.
la forma de revertir las condicionantes de salud en diabetes. La psiconeuroinmunología y la neurociencia lo explican de una manera científica. El sistema inmunológico de nuestro organismo, para desencadenar una serie de procesos biológicos, se relaciona con el sistema genético, que haga que nuestros genes se enciendan o se apaguen todo el tiempo, que los genes crean las enfermedades y que los genes crean tu destino. Eso no es cierto. Si una persona actúa cada día de la misma forma, haciendo las mismas cosas, manteniendo encendidos los mismos genes, como es la manera de pensar del diabético, mantendrá las mismas esferas cognitivas de su hipotálamo. Para ser al mismo estado de ser, tu cuerpo es una máquina productora de proteínas. Estas son las responsables de la estructura de tu cuerpo y su funcionamiento. Para que se forme una proteína, se tiene que activar un gen. Si una persona siempre hace lo mismo, reacciona de la misma manera, lo que sucede en su interior se cree normal cada día, ya que activa los genes de la misma forma. Imaginémonos, en la vida del diabético, si durante años se activan esos mismos genes, cada señal enviada a ellos genera un estado de ser, con las mismas informaciones, mismas energías. Por consiguiente, la materia no cambia y las proteínas serán las mismas de la diabetes hasta que la mente logre cambiar sus creencias o su entorno. Si se le enseña a una persona la forma de pensar, le enseña la forma de sentir y les enseñas una nueva forma de ser, está activando los mismos genes, exactamente de la misma forma. Empezarán a instruir nuevos genes y regularán a la alza los genes de la salud. Si regularán a la baja los genes para la enfermedad, enfermarán. Esto es una historia científica. Los genes se activan por el entorno. Hay que generar experiencias con emociones. Si la persona vive la misma emoción de su vida cada día, está activando los mismos genes. Está creando una misma posibilidad enfermiza. Y como esas emociones no cambian su estado patológico, permanece. Y cree el paciente que así será su estado de ser. Lo que yo hago con mis pacientes es elevar su estado emocional de su cuerpo. Crea que si se encuentra en esa nueva experiencia y empezará a regular nuevos genes en su subconsciente, está fraguando su sanidad. Programa de los genes. Cuando un paciente va a crear una nueva forma de pensar, es desde el momento presente. Si siente que no vale nada, predicen si se sienten en un hábito, entonces no pueden crear una nueva oportunidad, que psicológicamente, biológicamente, físicamente, no pueden crear ese evento genéticamente. Debo llevar al paciente en el estado mental adecuado y con aclaración mental y de conciencia, le enseño cómo cambia su energía y si logro relacionar el campo cuántico y potencial, y ya no tiene que ir a ningún lado para conseguir la sanidad, porque ya trajo la experiencia hacia él. Mi trabajo consciente en llevarlos hacia la mentalidad de cambio perceptivo. Y cuando la experiencia llega, les va a sorprender. Vendrá sin haberse imaginado, porque es una nueva experiencia. Y lo han vivido ya muchos de mis pacientes, lo han narrado. Está superponiendo lo conocido y está limitando esa posibilidad. Tengo que llevar al paciente más allá del punto donde ha empezado. Justo ahí es donde se encuentra la salud. Cuando los pacientes empiezan a conectar lo que está sucediendo fuera de ellos, se convierten en poderosas activaciones. Se dan cuenta ellos que lo han creado. Lo que trato de explicar en este capítulo es que la mente tiene el poder de revertir las emociones, sentimientos, de la materia hacia la información, de una manera subconsciente. Y esto ocurre por una carga de energía
que se exciten las redes neuronales por nuevas experiencias que al ejercitar nuevas experiencias crean nuevos hábitos de conducta y patrones de inteligencia en el sistema nervioso central y el aparato inmunológico. Esto es la diabetes. Capítulo 11. ¿Por qué la mente precede a la diabetes? Un hábito circunscrito forma, crea y ordena la actividad de información y la energía. En este capítulo, en donde podrán llegar a comprender estos pacientes cómo la diabetes no es endocrina ni metabólica, sino inmunogenética, porque el medio ambiente está circunscrito a no materia, que es la fuerza cuántica. Por supuesto que el paciente no lo puede entender, lo que estoy escribiendo, pero lo que sí es importante es que vea que esta enseñanza sí lo sanará, si lo acepta. La mente es la vida de la materia, algo tan complejo, inaceptable para estos pacientes de entender cómo se inician sus padecimientos en su organismo. Todos los seres humanos estamos rodeados de información y energía, circunscritos, y como decía en la mente, está vida de la materia. Por ello, ya se conoce que la diabetes nace en una interfase de la endocrinología de la mente y la materia. Nunca al diabético se le ha enseñado que cada una de sus 50 millones de células que existen en su cuerpo tienen memoria intuitiva, es decir, inteligencia cognitiva. Están conscientes de que cada acontecimiento que hay dentro y fuera de ella, nuestras células son como seres humanos en miniatura. Ya lo dijo Bruce Lipton, realizan las mismas funciones de todo nuestro organismo. Basta decir que dentro de ella se realizan más de 100.000 reacciones químicas y enzimáticas por segundo. De todos, es un hecho conocido que el ser humano tiene capacidad de inteligencia de crear otras células y formar otro individuo semejante a él. Eso nadie lo pone en tela de duda, por lo que para el médico que trata diabetes, sabe y entiende que cada célula de su paciente es como un hogar de conciencia. Cada señal que ella emite produce hábitos y pensamientos, y con ello un destino llamado estado de ser. Cuando se va a formar la diabetes en el hombre, es debido a que esa realidad está formada de partículas de energía que entran y salen de esa dimensión, mente-conciencia. No se asusten mis pacientes, que esta realidad es curable. ¿Cuál realidad? Lo que se hace mal en cuanto a conservar las condicionantes de esa salud se verá reflejado en que no se puede responder a la sanidad de estos pacientes. ¿Qué se hizo mal? Ser obeso, sedentario, adquirir la herencia genética, malos hábitos dietéticos, estresar su cuerpo, deprimirse, fumar, ingerir alcohol, cruzar con el síndrome metabólico, etc. Entonces ahora lo que resta de este capítulo está basado en la epigenética y neurociencia, así como la biología de las creencias, que expresarán a la comunidad diabética mundial la relación mente cuántica, de qué manera se desarrolla la diabetes en estos pacientes. Ya que lo que hasta hoy se sabe, el diabético, en cuanto a la verdad pura, no es real. Prepárese, amable lector. Lo cruel y real de esta narración es que al diabético se han enclaustrado en la parte cerebral de su inconsciente, que su patología no será curada, y no existe medicina que revierta su insulina a su normalidad, que en medicina cuántica se conoce como estado de ser. Existe un aspecto externo inmaterial de la mente que es muy difícil medir, y que es lo que su servidor desea explicar para que el paciente pueda observar claro cómo es que inicia esta patología desde su mente. Hoy, la medicina actual solo puede medir las alteraciones orgánicas que la diabetes produce, por los efectos secundarios que el clínico y el laboratorio
así como la radiología pueden captar, y que en la clínica actual se conocen como signos y síntomas, pero que en la medicina cuántica se llaman unidades de información, y que en este mismo capítulo va a ser explicado con tal ciencia que todos los diabéticos lo puedan reconocer, su etiopatogenia de su enfermedad. Como ya lo había dicho antes en esta obra, la materia es influenciada por la mente y los sentimientos. La materia y los sentimientos unidos son capaces de cambiar nuestro destino enfermizo a saludable. Y todos estos acontecimientos suceden dentro de la mente, ya que la diabetes está hecha de información y energía. Entonces la materia y energía son la misma cosa, y cada suceso que desarrollan estos se conoce que nuestros sentidos le dan forma a los acontecimientos, ya que son experiencias que sirven al entorno donde ellas se producen. Y como la diabetes son ondas que vibran muy rápido en un espacio infinito, que llega a la mente, no se perciben cuando éstas entran a la mente. En este ámbito físico, intercambiamos información a través de energía de esas ondas que vibran, y lo que de aquí en adelante se escribe es para que el paciente entienda que la diabetes no es física, material, sino unidades de información que llegan a la mente. Y por un origen energético, se inicia la diabetes desde el área de identidad cerebral, pasando por el sistema nervioso e inmunológico, hasta su destino patológico, el ADN del núcleo de las células. Aclaro, para no confundir a los lectores de esta obra, la información, energía y materia, todas ellas se interrelacionan por la mente, y mis fundamentos están solidificados por el siguiente postulado. Una de las razones por la que no se puede sanar a un diabético en determinado momento es que su patología es cuántica y la tratan como materia. Resistencia a la insulina, insulinodependencia, gangrena, etc. La diabetes no es material porque solo presenta efectos subjetivos que no son más que creencias parciales, y a la verdad tiene que ser eterna. Y esa es la razón por la que la diabetes no es curable en determinado momento. Tarda meses su reversión, ya que las creencias del diabético no pueden cambiar las leyes inmutables, ya que son de una curación de un proceso creativo. Y el diabético no las puede cambiar, son leyes inmutables. Él sí puede cambiar sus creencias, pero para ser sanado se requiere estar en contacto con la conciencia superior, generadora de todas las facultades. Por esta razón, el diabético que logra su sanidad es porque creyó en el entorno, que es conciencia superior de facultades. Al creer el paciente su creencia, se sincroniza con la ley de la creación del proceso creativo, que trata la diabetes como una ley material. Esa es la verdad. Así que las creencias del diabético solo cambian si están en esa ley del proceso de la creación creativa. Todos los componentes de la verdad funcionan en la mente, y es por eso que funciona la sanidad diabética en las mentes que están en la interfaz endocrina de la mente y materia. ¿Tiene esto una aplicación científica? Así que no podemos hablar de sanidad de diabetes si no se está claro cuál es el proceso de reversión de mente, cuerpo, espíritu, porque quizás esa sea una de las causas más difíciles de acoplar en el cuerpo y espíritu, porque el cuerpo es el que ve en la mente, y en el caso de la reversión diabética, es lógico que la mente en la reversión diabética es la que gobierna cuerpo y materia, ante un mundo físico y epigenética de medicina actual, y el paciente no admite que la mente vuelva al cerebro.
por lo que se ha dicho antes. Mente, energía y materia están unidas por la información. Así que la mente precede a la diabetes en cuanto que la mente recibe los campos de energía que estimulan el pensamiento y la manera de pensar. Si yo les digo a mis pacientes que la diabetes ya es curable, sé lo que le digo a su mente. No puede decir tal aseveración sin antes darle el conocimiento al enfermo, y la comprensión debe ir primero. ¿Cómo puedo modificar las formaciones de insulina sin poder enviar señales genéticas al núcleo de la célula del páncreas? Debo pensar primero que la diabetes se forma por campos de energía que estimulan pensamientos y maneras de pensar del enfermo. El paciente ignora que la diabetes contiene o está formada por campos de energía que dañan al sistema nervioso y al aparato inmunológico, y que este daño se refleja por el comportamiento de proteínas y cuántas unidades de información trastornan las señales de los genes de la diabetes, que al bajar su señalización agota el sistema inmune para producir más diabetes. Los médicos que tratan diabetes consideran que es de vital interés saber qué campos de energía, información cuántica, la mente y las ideas contienen energía mala cuando ya está la diabetes instalada. ¿De dónde proviene la mente que imagina esto? Hablar así podemos pensarlo de esta manera. La inteligencia del ámbito espiritual, neutrones, fotones y electrones, es la que organiza el caldo de energía, agrupa las partículas en átomos y está en moléculas por medio de una fuerza organizadora que está atrás de lo espiritual. No es tan fácil entender cómo la diabetes precede a la mente en su manera de entrar al organismo, pero con un apoyo científico para el paciente permitirá lograr que él sane si está dispuesto a proporcionar las condiciones de salud, si lo ha entendido, cuando él ha subido su mente al cerebro. Capítulo 12. ¿Cómo se crea la actividad de la información y la energía en la diabetes? Todo lo que está hecho es de información. La materia es influenciada por la mente y los sentimientos, en el cambio circunscrito de la etiopatogenia diabética. ¿Pero de dónde se forma la información? ¿Existe algo de manera circunscrita que provoque la diabetes? ¿Cómo está unida la mente al cerebro? Información, mente y materia, ¿cómo se relacionan con la diabetes? La mente, la materia y la energía son las que crean la realidad de la sanidad de la diabetes mediante la información. No se trata de creerlo, sino de entenderlo. Este capítulo es un tema de interpretación cuántica, es decir, que donde el paciente va a centrar su atención y asimilar con la ayuda de su médico de qué manera la diabetes no es un padecimiento orgánico, sino de ondas de energía que se transmite a la mente de estos pacientes, ya que ellos viven en un estado de estrés previo al inicio del desarrollo de la diabetes. Enlazar un origen de información que genere una energía en un campo de infinitas posibilidades, en que la mente de estos pacientes se circunscribe a un pensamiento que tiene ya señalizaciones de percepciones mentales y que tienen en común ser afines, el signo de información que responde a la percepción de cambiar la manera de activar los genes, que apagan la energía del ADN para que cada señalización e internamiento de pensamientos y sentimientos formen una cualidad en particular, de generar energía a materia y ésta a ejecutar centros cerebrales, así como redes de neuronas que transmiten un estado de ser por medio de actitudes, conductas, caracteres, de estos hábitos de información.
Ya estaba determinado en el campo cuántica que esta energía que se formó de la información por la onda de partículas formará materia que hace vivir a esos pacientes pensando en esa materia. Valga la redundancia, como se determina desde la información que se va a unir a los factores ambientales, que son la obesidad y el estrés, para que la mente esté abierta a la posibilidad de transcribir dicha información, para procesarla en las cadenas del ADN. ¿La información y las energías están en la mente? Si la información es cuántica, ¿en dónde debería estar al iniciar la diabetes? Si la energía es una suma de millones de partículas subatómicas, ¿quién la formó para originar la diabetes? ¿Pueden las neuronas realizar cálculos lógicos de la conversión de energía a materia? Y de ser así, ¿la información y la energía, quiénes la activaron? La respuesta es el perceptrón, unidad de sinapsis informativa, que es un vector sináptico, lo que produce un estado mental de la neurona, de 2 o 3 moléculas en receptividad. Aquí viene algo sumamente interesante, para que los diabéticos logren saber por qué el tratamiento que ellos reciben no llega a la mente, a la energía y ni a la información. Es muy notorio en la medicina cuántica que la mente es la que controla literalmente a nuestros genes. De manera que se debe entender que son los receptores los que activan cada molécula de insulina, por la información y la energía correcta que los perceptrones enlazan, por la sinapsis, al ser estos corregidos, en una mente distorsionada, ya que en su información se alteró desde el medio ambiente en ese campo de infinitas posibilidades. ¿Pueden los hipoglucemiantes activar la información y la energía en las diabetes desde la mente? Científicamente no. No pueden estos hipoglucemiantes responder a una actividad cuántica en órganos dañados de la diabetes. La mente está asociada a la biología y a nuestro comportamiento, que ambas van unidas. Su actividad está circunscrita a una velocidad más rápida que la velocidad de la luz, e inclusive la mente no podrá ver cada fenómeno, porque las ondas que conforman esa energía son ondas tan pequeñas y rápidas que no se ven con la luz solar. Qué interesante es este postulado, y digo esto porque lo que durante décadas se ha sabido de lo que es la diabetes, en la realidad cuántica no lo es. Cada unidad de información que deriva de la diabetes, la medicina actual, se empeña en decir que son signos y síntomas, cuando lo que representan estos son las alteraciones, complicaciones, que la medicina da morfología con el síndrome de la diabetes. La inteligencia superior de que están dotadas cada célula del organismo no cambia en su genética. Por eso es reversible la diabetes. Todo lo contrario que se piensa hoy en la parte genética de la diabetes, donde ya se tiene grupos de genes que se tienen identificados, que se mutan entre sí, ya que los enlaces de proteínas que forman el ADN son una conciencia infinita o divina, que jamás se termina en el universo, y cada célula nuestra es como un microuniverso, porque ese poder inteligente que hay en las células está atrás de ellas, una fuerza ilimitada e infinita. Yo siempre he dicho en mis teorías que la diabetes está interfiriendo en el campo de infinitas posibilidades de energía y puede influir en ese campo con tan solo usar el pensamiento u sentimiento mental que es energía. ¿La energía de la diabetes es igual a la del universo cuántico? ¿En qué está la diferencia de estas energías?
¿Se termina la energía orgánica del diabético? ¿Y la energía cuántica? ¿Qué sucede con ella? La diferencia está en que la cuántica es un poder de fuerzas de inteligencia y la orgánica son moléculas de materia que la sinapsis estimula y pueden dejar de ser estimuladas. La diabetes ocupa un aspecto inmaterial de la mente que la medicina actual se empeña en decir que es material. De ahí el error. Siendo inmaterial para los científicos, le es muy difícil medir los rangos de energía que procesa la mente, ya que precisamente es en la mente donde nace la interfase de la endocrinología diabética. Lo que sí se puede medir son los efectos secundarios que ello genera: insuficiencia renal, desprendimiento de retina, hipertensión arterial, etc. Pero médico y paciente pueden cambiar el cerebro y con ello la mente, epigenéticamente mediante la observación de las unidades de información. Aquí cabría una interrogante muy delicada para los científicos. ¿Quién es el que está haciendo el cambio del cerebro y de la mente? La respuesta es neurociencia, el cerebro en acción. ¿Pero en dónde acontece todo esto? En la conciencia, que es donde está el nivel de atención, y la atención cuenta con niveles de energía, que es el operador cuántico de no materia. ¿Puede el cerebro ejercer ese ámbito de conciencia desde una experiencia interna mental, mantener una fuerza de emociones que viven las experiencias, como resultados de pensar y sentir su vida estos pacientes? No viene cuántica solamente, sino que esa inteligencia está en un ámbito espiritual, que es donde emana la fuerza, para organizar un caldo de energía donde las partículas de los átomos están en moléculas estructuradas por medio de la fuerza organizadora, que está atrás de la creación de energía e información. El mundo cuántico se puede conectar en el mundo físico. Cuando esto sucede, el mundo cuántico sale de un vacío infinito a la velocidad de la luz. Este vacío infinito no se puede cuantificar por la energía cuántica o de la existencia de la propia información. Crear una actividad de información y energía es debido a que no es material, solo hasta que intervienen elementos como el pensamiento y los sentimientos, que pueden ser materia o energía. Como observadores del acontecimiento, la información y energía derivan de las leyes inmutables, y que cuando se cambia es porque recibieron el efecto de la creencia. Y las creencias son efectos subjetivos, que se presentan como duración parcial debido a que son átomos, y solo están compuestos de energía. El diabético, que revierte su patología, es porque creyó en su entorno, y la creencia está sujeta a la conciencia superior de facultades, de manera que cuando la creencia se sincroniza a la ley de la creación, del proceso cuántico, ella puede cambiar. Esa parte de lo que él cambia es lo que funcionará en el sistema de la reversión diabética. La medicina moderna trata la diabetes como ley material incierto. Pasa por alto la ley del proceso creativo. La ley material de la diabetes no es cambiable. Esa es la verdad. Por eso, la diabetes jamás será sanada así, si el diabético no está en el proceso de la creación creativa. ¿Cómo será verdad que él será sanado? Todos los componentes de la verdad funcionarán en la mente. Eso es verídico, que la sanidad diabética llega, ya que ahí es donde está la primigenia, interfaz endocrina, porque ahí están mente y materia. Con esto se concluye cómo es la creatividad de la información y energía de la diabetes. Tu diabetes de este día, ¿cómo va? No siempre que se diga que algo es verdad significa que lo sea.
Cuando un paciente desconoce vivir un estado de estrés en forma crónica y se entera que han ido surgiendo otras patologías en su manera de apreciar su medio entorno, nota que al paso del tiempo ha habido un cambio de personalidad, de carácter, su conducta, sus hábitos, y que ese estado de estrés lo ha agobiado tanto que nota que ya perdió su dominio propio. Sin darse cuenta, va adoptando una personalidad y un estado de ser muy peculiar, donde van surgiendo fatigas crónicas, mala autoestima, depresión, debilitamientos cerebrales, insomnio, fobias, pérdida de memoria, anorexia. Se presentan como causas de incapacidad física, al grado de reconocer que esa actitud él no la tenía. Si aunado a estas alteraciones físicas y mentales, no encuentra alivio a su constante dolor y sufrimiento, hay muchas razones para fundamentar su dogma de que su diabetes no es curable. Y yo admito una grande razón de ser en estos pacientes, y que el médico debe tener muy en cuenta al estar frente a estos pacientes ante tal situación. Lo que se hace mal no responde a la regresión de la salud. Lo que se hace mal referente a la diabetes es cómo se ha ido formando el carácter y los hábitos de estos enfermos. Tómense en cuenta que para esa transformación ya pasaron años. Hay daño cerebral, hormonal, endocrino, psíquico, y a su arribo a un hospital con cuadros de insulina dependencia, depresión, hipertensión arterial, prescribir una serie de medicamentos y tratar de estabilizar todas las complicaciones de momento, es tan difícil que cada célula dañada del diabético en ese hospital de estos pacientes entra en un caos fisiológico que no es posible responder a la posología administrada para ese cuadro grave. No responde porque durante años se fue dañando ese organismo. Para el médico tratante de ese paciente es más fácil reconocer que el caso está perdido y con facilidad podrá desahuciar al paciente, porque reconoce sus limitantes de las condicionantes de salud que ese paciente le ofrece al médico para restaurar ese estado de salud. La diabetes del adulto se manifiesta distintamente en cada paciente debido a que la influencia ambiental y genética diferente en la información y energía que se produce desde el medio ambiente, porque los campos de fuerzas móviles, invisibles, atraen longitudes de ondas energéticas. La diabetes del adulto se manifiesta distintamente en cada paciente, debido a que la influencia ambiental y genética diferente en la información y energía que se produce desde el medio ambiente, porque los campos de fuerzas móviles invisibles atraen longitudes de ondas energéticas de cargas variables, por decir una identidad. La fobia, el estrés, ansiedad, cólera intensa, los hábitos dietéticos varían debido a la señalización que recibe el cerebro, y sus neuroreceptores absorben cargas de energía con diferentes longitudes de onda de interferencia, en su mayoría negativas. Así lo describe la física cuántica. Cuando el bienestar va mal, la salud no es negociable y la decisión de sanidad no tiene precio. Solo se persigue la calidad de vida. Como médico, debo ver la necesidad de cada paciente, no su deseo. Y lo que siempre les digo al inicio de mis tratamientos es que yo solo puedo mostrar ese modelo en forma de resultados. Pero cuando desconocemos que estamos en el modelo equivocado curativo
que clínicamente va en contra de la sanidad diabética, en lugar de ir hacia la sanidad que de salud diabética no existe. Por desconocimiento de la importancia de que conozcamos el sistema curativo que contribuye a la sanidad, es bastante difícil lograr la salud en un modelo que no está diseñado para reprogramar, cada célula enferma. Algo que siempre hago resaltar en mis prospectos que inician el tratamiento es que sí es bueno ver testimonios, porque en ellos se reflejan los resultados de mi experiencia médica, para que analicen los resultados verdaderos, qué es lo que se pretende en ellos. Quizás mi manera de presentar mi ofrecimiento se preste a un paradigma, por lo insólito de cada mentalidad, ya que el paradigma de la salud, de cómo cuidarla y de cómo recuperarla, está cambiando. ¿Por qué no se cura la diabetes? Lo que a continuación voy a describir es algo que viene a contestar mi interrogante del capítulo. La diabetes es un fenómeno cuántico formado por un polimorfismo que contiene caracteres de información desordenada cuántica de energía en un campo de posibilidades inexistentes, de partículas, cuya información está dada por interfase de información-mente. Esta opera sobre la biología molecular, como energía y materia, a través de los impulsos nerviosos de la mente. Las glándulas cerebrales, para transformar hormonas, enzimas químicas, en un desorden informativo. La insulina, proteínas, glucosa y lípidos no son estáticos en su existencia por sus variantes valores de referencia de laboratorio, química sanguínea, por factores ambientales extracelulares, donde cada átomo, molécula implicada diabética responden a distintas unidades de información genética, dependiendo de la información que derive de un pensamiento, sentimiento, emoción, experiencia de lo que acontezca en la mente del área frontal cerebral. Cada pensamiento, sentimiento o emoción llevan cierta carga de energía, que no es igual en todos los diabéticos, como tampoco las expresiones genéticas de ellos. Cada enlace o estímulo alcanza cierto grado de excitabilidad sináptica neuronal cuando se forman dos o más vectores perceptones, que en medicina cuántica se conocen como unidades de información sináptica, que en la medicina tradicional se le llama síndrome o signos y síntomas. Esa información desordenada llega al organismo de un campo de fuerzas invisibles inexistentes en forma de energía, no materia. Ese mismo pensamiento, emoción, sentimiento en los 350 millones de diabéticos que existen, se activan indistintamente en milésimas de segundos dentro de la célula. A unos pacientes les afecta más, a otros menos. Las condicionantes que manifiestan cada diabético de enfermedad, obesidad, caquexia, fase amarillenta o pálida, edema facial, etc., son características de cómo estos pacientes encienden o apagan los genes que están activos en la diabetes, porque de ello depende el grado de comportamiento de las proteínas de su ADN de cada diabético. El ácido xanturénico es un tóxico que va a afectar a la molécula y átomos del organismo. Por la sinapsis en el hígado, que va a impedir la síntesis de insulina en el páncreas,
por la vitamina E, la vitamina B6, que durante el desarrollo de la diabetes, si no se repara el bloqueo de esa síntesis, el páncreas no podrá producir insulina correctamente. ¿Cómo se restablece ese desorden de información epigenética? Entrando a la etiopatogenia de la primigenia de la causa, retrocediendo al conocimiento de la inteligencia superiores, es la ley de la creación, del proceso creativo. Lo que se hace malo no responde a la regresión de la salud. En el caso de la diabetes, porque se está pasando por alto el desconocimiento de las condicionantes de la salud, en algunas ocasiones desconocidas, estas por su médico tratante, que solo observa las unidades de información, resultados de laboratorio, como correlación clínica para entender que un proceso mórbido no responde a tiramientos establecidos, pero no hace nada por cambiar las estructuras proteicas del ADN afectado por la diabetes. Y en el camino terapéutico se dedica a controlar las complicaciones que la ve. Distinto es el que ordenará esa información cuántica. Si ese paciente se le atiende, las alteraciones orgánicas, insuficiencia renal, hipertensión arterial, que no responden a los tratamientos conocidos, que nunca van dirigidos a la etiopatogenia, sino a las consecuencias que se están manifestando en la evolución diabética, clínicamente en la hora de la consulta. Si yo, como médico, me enfoco a tratar de manejar las causas y no la etiopatogenia primigenia, ¿qué estoy revirtiendo? Un procedimiento farmacológico que no elimine los estímulos ambientales, sino cambia su entorno de la percepción de las creencias mentales del entorno. El tratamiento debe ir dirigido a cambiar ese entorno, es dar nuevas condicionantes de salud al entender nuevamente la activación del sistema nervioso e inmunológico. Si el ordenamiento cuántico informativo, la patología continuará. Si se establece un nuevo orden, los canales de energía celular reconocerán que la insulina permite el metabolismo de la glucosa y la información que es energía. Devolverán la energía al organismo a su biología funcional. Entonces, su diabetes, ¿cómo va? Si la glucosa de un paciente se estabiliza por largos periodos, 90-100 miligramos por decilitro, y en apariencias no hay signos y síntomas perceptibles, se podría decir que no están sufriendo daño sus órganos del paciente. Ese es el grave error que el paciente comete debido a que no es la glucosa elevada, diabetes. Eso es solo una manifestación de la patología. Si no hay elevación de glucosa en sangre, los riñones, arterias, venas, cerebro, hígado, músculo y tejido graso van a deteriorarse porque están siendo influenciados por el mundo físico y epigenético, porque los genes que se activan la diabetes están apagando e inhiben la fisiología orgánica en general. Basta de decir que la diabetes tiene una multitud de dimensiones genéticas, de información, de energía que hacen cambiar constantemente las partículas de esta patología en el ADN. Ahora bien, la diabetes está en la mente del individuo, concretamente en la conciencia, la cual no está liberada en la diabetes, sino sujeta a los comportamientos de las proteínas que se alteran principalmente en el páncreas. El diabético debe desalojar toda creencia que él no sanara. Recordemos que las creencias se forman en la mente y la mente está consciente que cada información genera energía y la energía se transforma en moléculas o materia, y si la manera de pensar y sentir negativamente origina que él no va a sanar, eso es más que suficiente para que nunca deje de ser diabético. La medicina cuántica y la física cuántica nos van a declarar por qué la diabetes sí es curable en los próximos capítulos.
Su diabetes está en su mente, no es orgánica. Si hay preguntas cuando hay mente y cuando hay existencia, hay tiempo, espacio y principio, hay fin. Si tratáramos de explicar dónde se encuentra la mente y su existencia, necesariamente tendríamos que hablar de física cuántica y el despertar espiritual. ¿Qué es eso?, dice el paciente. ¿Qué es eso?, dice el diabético. Para que estos pacientes se enteren científicamente del camino verdadero y del manejo de su patología, es menester que conozca dónde se encuentra la existencia de su dolor y sufrimiento. Sé que al final de este capítulo mis pacientes habrán comprendido qué es la diabetes y a la vez que ahora sí sepan, porque como le tratan su diabetes, nunca sanará. Para esto es necesario que él se introduzca a varios campos de especialidades médicas, que habrá el entendimiento de por qué lo han llevado durante años por un camino equivocado y convencional. Para esto es menester que se le explique lo que durante años le han ocultado quienes lo han de tratar de su patología. Concretamente, mis pacientes hoy van a saber la verdad de su diabetes. Todos ellos saben que están constituidos de materia, y esta de células, de átomos, neutrones, que acabo de mencionar, contienen energía de información, en el más estricto sentido de la física cuántica. Entonces, ¿qué somos? ¿Información cuántica? ¿Existencia de conciencia? ¿Existe el tiempo y el espacio? ¿Dónde está el campo de todas las posibilidades? Respetable lector, a medida que se desarrolle este capítulo podrá usted comprender que la diabetes es algo más que ciencia, es también espiritualidad, fuerza activa de nuestro organismo. Me parece que para entender este tema hay que iniciar por la atención. Esta hace que la mente exista al hacerla desde esa amplitud de prosperidad, de ese campo de posibilidades. La atención es un mecanismo que se precipita desde un evento de tiempo y el espacio en el campo de todas las posibilidades. Así que cuando ponemos nuestra atención en la mente, ésta se convierte en una amplitud del medio entorno, tiempo y el espacio, que contiene la atención. ¿Qué contiene la atención? Si observamos que la atención entrelaza la fuerza, la energía, podríamos comprender cómo la mente interviene en la materia. En el caso de la diabetes, esta partícula puede hacer todo lo que el diabético cree, así que la partícula hace lo que el paciente crea. ¿Por qué la energía está hecha de la existencia? Y esta es conciencia nada más. Porque la energía está hecha de la existencia y esta es conciencia nada más. Si el paciente ve desde afuera y adentro, el crecer el absoluto, desde afuera y dentro de su finidad. Cuando el paciente se olvida de él, se olvida y cae en una confusión, y esta ha sido siempre la razón por la que él no sabe cómo ir hacia su conocimiento, comprensión de lo que sucede. Si él cree en la existencia, su mente está dando movimientos a todo. La conciencia siempre está ahí, aunque el cuerpo desaparezca, es inmutable ante los cambios de la existencia que no son. De manera que en ciertas ocasiones no veo mi existencia, pero mi conciencia es mi verdadero ser. El diabético debe desalojar toda creencia que él no sanará. El diabético cree ser diabético, pero no es diabético, es una conciencia inmutable, que observa la conciencia. Él es su propia conciencia de ser diabético. Y cuando observó la partícula en su existencia o en su mente, solo el hecho de observarla existió ella, pero nunca existió. Así la diabetes ha existido como partícula que existía, pero cuando no la ve como partícula, ya no es. Cuando su diabetes fue revertida, fue mientras él veía esa partícula. Ya no puede ver la partícula, ya no es.
yo puedo elegir cómo deseo se comporte la diabetes, buscando cambiar los actos corporales mentales, porque dice en su mente, no quiero ser diabético, no me gusta serlo. ¿Cuándo inició la sanidad diabética? Nunca, pero no es real al principio, sino una ilusión. Cuando le dijeron que era diabético por primera ocasión, ¿qué aconteció en su existencia y su conciencia? Muy clarito, ya que no hay tiempo, y si no hay espacio, no hay tiempo, ya que el espacio es el movimiento. El mismo paciente crea la existencia del espacio y el tiempo. Movió esa ilusión de ser diabético, y por eso su mente crea la realidad, porque se dijo, soy diabético. Entonces, ¿cuándo fue ese momento? No hay momento. Mientras creas que hay tiempo, espacio, eso es solo lo que existe. Hay que preguntar cuándo hay mente y cuándo hay existencia. Hay tiempo y espacio y principio y hay fin. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Cuándo a la conciencia se le va a olvidar qué es la conciencia? Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Ese es el caso de la diabetes. Entonces, ¿por qué la diabetes amenaza al paciente? La física moderna dice, no hay diabetes, pero si el diabético desea verla, sí hay diabetes. Ya no la veo, ya no hay diabetes. ¿Queremos ser diabéticos? No queremos serlo. Es un fenómeno de la existencia que se creó por el observador, que le dijo al diabético, tú eres diabético y tu patología no será curada. A partir de ese momento el paciente creó existencia porque tuvo tiempo y espacio en su mente. Todos los componentes de la verdad funcionan en la mente. La verdad enseña, la verdadera enseñanza te dice lo que tú verdaderamente eres. Por último, si el paciente se centra en el miedo de iniciar ser sanado, en eso se convertirán los resultados de su terapéutico, porque impedirán que él alcance su sanidad. ¿Que la diabetes? La energía tiene conciencia, nosotros somos materia consciente. Padilla. Si el diabético se enterara que su diabetes está en la manera de percibir su entorno donde vive, y que ese entorno está circunscrito a la manera de cómo interpreta el diabético lo que le sucede a diario en su vida, entonces comprendería que su manera de pensar propicia su personalidad real, y que él no se entera de que su diabetes se origina de la forma como piensa, siente, y que como siente, piensa. Y es cuando nuestros sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar. Entonces, cambiar en pensar más allá de cómo sentimos y ese más allá de nuestro entorno, que tiene contacto con la mente, que recibe la información, que va a iniciar la diabetes en el individuo, desde los centros cerebrales como el hipotálamo y la hipófisis, activarán la materia para formar lo inmaterial, un pensamiento o un sentimiento. El medio entorno que afecta a la persona que va a ser diabético está interrelacionada con los campos de fuerzas móviles invisibles, que son información y energía. Los campos de las fuerzas móviles invisibles son ondas de frecuencia inexistentes que se forman porque cada partícula que está en ellos se estimula. La manera de cómo interpreta ese entorno donde vive el prediabético, la mente y la conciencia pueden identificar los caracteres de ese entorno, como observadores en el caso del estrés, la mala autoestima, depresión, alterando la conducta o comportamientos de las proteínas en el ADN, para desenfundar la cadena de este y alterar la formación de un gen que lleva la información correcta y descodificada. Es ese gen para formar diabetes en esa molécula de insulina. Si se define a la diabetes como es un estado de información desordenada cuántica, de un campo de fuerzas móviles invisibles, de energía,
que interfieren en el mundo físico y epigenético del individuo. De esto se deduce que los tratamientos y manejo de esta patología ni son materia, sino información mental. Por lo tanto, nunca un manejo metabólico químico que actúa solo en la sangre para regular y controlar los niveles de glucosa en sangre no interfiere en la interfase de la mente y la insulina, la primera se relaciona con la información y la segunda con la síntesis de insulina, moléculas que se forman al recibir la información endocrina del sistema nervioso central, de acuerdo a los reflejos y estímulos de la concentración de glucosa en sangre que capta el cerebro. Revertir la manera de pensar y sentir es más fácil que controlar la glucosa con químicos. La conciencia segrega de la materia neuronas del hipotálamo. Lo inmaterial que son pensamientos, sentimientos, emociones generados por los impulsos nerviosos de las tormentas sinápticas que por las grandes redes interconectadas en el área frontal para dar origen a las creencias previas a la información de degeneración de la insulina. Capítulo 13. Su diabetes está en su mente, no es orgánica. Si hay preguntas cuando hay mente, y cuando hay existencia, hay tiempo, espacio y principio, hay fin. Si tratáramos de explicar dónde se encuentra la mente y su existencia, necesariamente tendríamos que hablar de física cuántica y el despertar espiritual. ¿Qué es eso?, dice el diabético. Para que estos pacientes se enteren científicamente del camino verdadero y del manejo de su patología, es menester que conozca dónde se encuentra la existencia de su dolor y sufrimiento. Sé que al final de este capítulo, mis pacientes habrán comprendido qué es la diabetes. Y a la vez, que ahora sí sepan, porque como le tratan su diabetes, nunca sanará. Para esto, es necesario que él se introduzca a varios campos de especialidades médicas, que abra el entendimiento de por qué lo han llevado durante años por un camino equivocado y convencional. Para esto, es menester que se le explique lo que durante años le han ocultado, quienes lo han tratado de su patología. Concretamente, mis pacientes hoy van a saber la verdad de su diabetes. Todos ellos saben que están constituidos de materia, y esta de células, de átomos, neutrones, protones y electrones, y todo lo que acabo de mencionar contiene energía e información, en el más estricto sentido de la física cuántica. Entonces, ¿qué somos? ¿Información cuántica? ¿Existencia de conciencia? ¿Existe el tiempo y el espacio? ¿Dónde está el campo de todas las posibilidades? Respetable lector, a medida de que se desarrolla este capítulo, podrá usted comprender que la diabetes es algo más que ciencia. Es también espiritualidad, fuerza activa de nuestro organismo. Me parece que para entender este tema hay que iniciar por la atención. Esta hace que la mente exista, al hacerla desde esa amplitud de prosperidad, de ese campo de posibilidades. La atención es un mecanismo que se precipita desde un evento de tiempo y el espacio, en el campo de todas las posibilidades. Así que cuando ponemos nuestra atención en la mente, ésta se convierte en una amplitud del medio entorno, tiempo y espacio. ¿Qué contiene la atención? Si observamos que la atención entrelaza la fuerza, la energía, podríamos comprender cómo la mente interviene en la materia. En el caso de la diabetes, esta partícula puede hacer todo lo que el diabético cree. Así que la partícula hace lo que el paciente crea. Porque la energía está hecha de la existencia y esta es conciencia nada más. Si el paciente
ve desde afuera y adentro. Él cree ser el absoluto, desde afuera y dentro de su finidad. Cuando el paciente se olvida de él, se olvida y cae en una confusión. Y esta ha sido siempre la razón por la que él no sabe cómo ir hacia su conocimiento, comprensión de aquello que sucede. Que si él cree en la existencia de su mente, está dando movimiento a todo. La conciencia siempre está ahí. Aunque el cuerpo desaparezca, es inmutable ante los cambios de la existencia que no son. De manera que en ciertas ocasiones no veo mi existencia, pero mi conciencia es mi verdadero ser. El diabético debe desalojar toda creencia que él no sanará. El diabético cree ser diabético, pero no es diabético. Es una conciencia inmutable, que observa la conciencia. Él es su propia conciencia de ser diabético. Y cuando observó la partícula en su existencia o en su mente, solo el hecho de observarla existió ella, pero nunca existió. Así, la diabetes ha existido como partícula que existía, pero cuando no la ve, como partícula ya no es. Cuando su diabetes fue revertida, fue mientras él veía esa partícula. Ya no puede ver la partícula, ya no es. Yo puedo elegir cómo deseo se comporte la diabetes, buscando cambiar los actos corporales, mentales, porque dice en su mente, no quiero ser diabético, no me gusta serlo. ¿Cuándo inició la sanidad diabética? Nunca, pero no es real el principio, sino una ilusión, cuando le dijeron que era diabético por primera ocasión. ¿Qué aconteció en su existencia y su conciencia? Muy clarito, ya que no hay tiempo, y si no hay espacio, no hay tiempo, ya que el espacio es el movimiento. El mismo paciente crea la existencia del espacio y el tiempo. Movió esa ilusión de ser diabético, y por eso su mente crea la realidad, porque se dijo, soy diabético. Entonces, ¿cuándo fue ese momento? No hay momento. Mientras creas que hay tiempo, espacio, eso es solo lo que existe. Hay que preguntar cuándo hay mente y cuándo hay existencia. Hay tiempo y espacio, y principio, y hay fin. ¿Dónde quedó la bolita? ¿Cuándo la conciencia se le va a olvidar qué es la conciencia? Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Ese es el caso de la diabetes. Entonces, ¿por qué la diabetes amenaza al paciente? La física moderna dice, no hay diabetes, pero si el diabético desea verla, sí hay diabetes. Ya no la veo, ya no hay diabetes. Queremos ser diabéticos, no queremos serlo. Es un fenómeno de la existencia que se creó por el observador, que le dijo al diabético, tú eres diabético y tu patología no será curada. A partir de ese momento, el paciente creó existencia, porque tuvo tiempo y espacio en su mente. Todos los componentes de la verdad funcionan en la mente. La verdadera enseñanza te dice lo que tú verdaderamente eres. Por último, si el paciente se centra en el miedo de iniciar ser sanado, en eso se convertirán los resultados de su terapéutico, porque impedirán que él alcance su sanidad. Capítulo 14. ¿Sabe usted qué es la diabetes? La energía tiene conciencia. Nosotros somos materia consciente. Padilla. Si el diabético
se enterara que su diabetes está en la manera de percibir su entorno donde vive y que ese entorno está circunscrito a la manera de cómo interpreta el diabético lo que le sucede a diario en su vida, entonces comprendería que su manera de pensar propicia su personalidad real y que él no se entera de que su diabetes se origina de la forma como piensa, siente y que como siente, piensa. Es cuando nuestros sentimientos se convierten en nuestra forma de pensar. Entonces, cambiar en pensar más allá de cómo sentimos, y ese más allá es nuestro entorno, que tiene contacto con la mente que recibe la información que va a iniciar la diabetes en el individuo. Desde los centros cerebrales como el hipotálamo, la hipófisis, activarán la materia para formar lo inmaterial, un pensamiento o un sentimiento. El medio entorno que afecta a la persona que va a ser diabético está interrelacionada con los campos de fuerzas móviles invisibles, que son información y energía. Los campos de fuerzas móviles invisibles son ondas de frecuencia inexistentes que se forman porque cada partícula que esté en ellos se estimula la manera de cómo interpreta ese entorno donde vive el prediabético. La mente y la conciencia pueden identificar los caracteres de ese entorno, como observadores en el caso del estrés, la mala autoestima, depresión, alterando la conducta o comportamientos de las proteínas en el ADN para desfundar la cadena de este y alterar la formación de un gen que lleva la información correcta y descodificar ese gen para formar diabetes en esa molécula de insulina. Si se define la diabetes como un estado de información desordenada, cuántico, de un campo de fuerzas móviles invisibles de energía que interfieren en el mundo físico y epigenética del individuo, de esto se deduce que los tratamientos y manejos de esta patología ni son materia, sino información mental. Por lo tanto, nunca un manejo metabólico, químico, que actúa solo en la sangre para regular y controlar los niveles de glucosa en sangre, no interfieren en la interfase de la mente y la insulina. La primera se relaciona con la información y la segunda con la síntesis de insulina, moléculas que se forman al recibir la información endocrina del sistema nervioso central, de acuerdo a los reflejos y estímulos de la concentración de la glucosa en sangre que capta el cerebro. Revertir la manera de pensar y sentir es más fácil que controlar la glucosa con químicos. La conciencia segrega de la materia neuronas del hipotálamo, lo inmaterial, que son pensamientos, sentimientos, emociones generados por los impulsos nerviosos de las tormentas sinápticas, que por las grandes redes interconectadas en el área frontal, para dar origen a las creencias previas a la formación de degeneración de la insulina. La teoría científica que explica cómo revertir la diabetes. La verdad tiene que ser eterna y no nace de pensamientos, creencias o de la conciencia, ya que procede de una ley natural del universo. La verdad la adopta la conciencia como un proceso creativo, pero no es así, como si fuera material. Es información. Por eso las unidades de información crean la realidad muy similar a la verdad. Así que las unidades de materia y energía se asocian al proceso creativo a través de la mente. Así que para acercarnos a lo que la física cuántica llama la verdad, necesario es creer que ésta no existe en la mente ni en el cuerpo humano. En la física cuántica podemos demostrar una gran realidad, que la mente domina el cuerpo y la materia, y es la mente la que da origen a los pensamientos,
que viene siendo la causa de la realidad que percibimos. La mente sufre cambios epigenéticos y neurológicos para estimular lo endocrino corporal, mediante los cambios biológicos de los pensamientos que se hacen fijos en la mente. Se le llama creencia y ya fijos se materializan. En la mente, lo que yo veo son mis propios pensamientos, casi materializados del pasado, que viene a ser en forma de mi entorno. Si yo deseo sanar a un diabético, tengo necesariamente que cambiar esos pensamientos negativos de incurabilidad, que por lo general es muy tardado, y aplicar mediante la práctica de la terapia conductista, con la frase anular anulado. Los científicos que manejan a la física cuántica saben y han descubierto que la verdad es el mecanismo que hace funcionar el universo. Por esta razón, la verdad no está en el cuerpo humano. Y hablando de la verdad de revertir la diabetes para que ésta funcione en la sanidad, esta tiene que ser eterna, desde atrás y para adelante. ¿Es verdad que la diabetes se revierte? ¡Qué profunda verdad! Tratar de revertir la diabetes de manera química u orgánica, imposible. Eso no es verdad, ya que la primogenitura de este manejo debe ser cuántica, convirtiendo la información de la verdad en materia, energía, pero fundamentalmente en sentimientos que estimulen el cuerpo. Hay que aclarar que de la materia, neuronas, nace lo inmaterial. El cerebro produce los pensamientos a energía. Cuando el diabético crea ciclos de pensar, sentir, sentir, pensar, subconscientemente está creando su estado de ser, que en medicina cuántica se conoce como hábitos de carácter de personalidad. Cuando vivimos 10 o 15 años de ira, miedos, tristeza, esas sustancias químicas que se generan cerebralmente al vivir esos estadios, aprendemos a juzgar esas sustancias que las mantienen a tal grado que estimulan el cuerpo en ciclos casi continuos durante meses de su vida, a pensar siempre de la misma manera, lo que en la neurociencia se conoce como estado de ser diabético. Y con el tiempo condicionan al cuerpo a convertirse en la mente y muy probable es que ese cuerpo ya sea la mente. Y es más seguro que el cuerpo adquiera un carácter de hábito. Con cierta razón decía Albert Einstein que era más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Un hábito es cuando el cuerpo es la mente. Cuando sentimos y pensamos y sentimos una y otra vez, estos sentimientos y pensamientos hacen al individuo, que se convertirá en su modo de pensar. Cuando no podemos abandonar esta manía, jamás cambiamos. Por eso se dice que la diabetes nunca sanará. Cambiar es en realidad pensar más allá de cómo nos sentimos, dentro y fuera del cuerpo. Y si el diabético no cambia, esa es su personalidad, ya que él no ve su propia realidad, que es su convencimiento de convertirse de esos hábitos que lo mantienen enfermo. Entonces, los pensamientos y sentimientos repetidos crónicamente lo suficiente condicionan al cuerpo para que se convierta en la mente. Entendiendo el poder de la mente, en lo más profundo de nuestra mente, se genera la huella emocional, que es la que se encarga de enviar la señal al gen, en el caso de la diabetes, cuando se trata de formar la percepción mental del medio entorno. Pero, ¿de dónde surge el poder de la mente? La ley cuántica dice que tu entorno es una extensión de tu mente. El entorno,
está formado de información, energía y partículas. Si un paciente deja de ser diabético, ellos pensarán que fue increíble y por esa razón para ellos no funcionaría la ley de la sanidad, ya que inhiben la función orgánica del aparato inmunológico y con ellos también la función celular del organismo. Pero cuando reconocen que tuvieron la visión y el poder de ver el futuro, y ellos no lo ven, y ellos no ven lo que otros diabéticos no vieron al estar inspirados por esa sanidad, eso significó que ellos tuvieron fe en sus creencias. Los pacientes sanados estaban en su pasado y trataban de convencerse qué pasaría si no iban a ser sanados, y ellos sanaron. Yo estoy sanado y lo vi cuando sucedió esa reversión. Esa fue la percepción de sus creencias. Inconscientemente, el paciente se da cuenta que es el campo cuántico el que organiza el suceso, en una mente superior que lo organiza de un modo inesperado. Cuando yo les digo a mis pacientes que van a ser sanados, otras personas tratan de evitarlo, ya que ellos no ven la visión de mis pacientes, de lo que yo les transmito a mis pacientes. Yo les hago ver a mis pacientes que yo estoy más allá del futuro y la realidad. De esa manera, mis pacientes entran en nuevas posibilidades. Los hermanos White, que inventaron el avión, lo lograron porque estaban más allá del futuro y de su entorno. Yo les digo a mis pacientes que ellos están entrando en el tiempo y dimensión del futuro, por esa visión que yo les doy para lograr ser revertida su diabetes. Si yo le digo al cerebro de mi paciente que él va a ser revertido de su diabetes, el cerebro ya sabe que va a ser sanado ese paciente, porque el cuerpo va a producir adrenalina para realizar el evento y el cuerpo ve el acontecimiento anticipado que va a suceder. ¿Qué ve el cuerpo? En física cuántica, observamos cómo los pensamientos son como cargas eléctricas. Los sentimientos son cargas magnéticas y su modo de sentir y pensar del paciente transmiten ese campo cuántico y las señales de electromagnetismo que influyen en los átomos. El estado de ser del paciente es su modo de pensar y sentir. Los médicos que tratamos diabetes siempre observamos la realidad diabética personal, individualizada, que es lo que crea su personalidad. Si yo logro hacer que mi paciente piense de manera diferente, se activan nuevos circuitos y esos nuevos circuitos se convierten en un nuevo futuro. Y por esa causa, el cerebro ya está en ese nuevo futuro. Cuando el cuerpo se convierte en la mente, establece programas subconscientes. Cuando el cuerpo memoriza la culpa mejor que la mente consciente, el cuerpo controla la mente. Por esta teoría mía es que hago que si logro cambiar la manera de pensar de mis pacientes, es ir más allá de su cuerpo y los pensamientos que afectan su vida.